todas mis heridas. A este mundo tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor, que tú eres Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor. Muy buen día, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, eso es. Bien. Vamos a abrir la palabra. Gracias. En el libro de Cantares, capítulo 7, por favor. Estamos acercándonos al final del libro. Un libro muy precioso, complicado para la mente natural, sin duda, pero por la gracia del Señor podemos nosotros rastrear toda la enseñanza que trae de nuestro Señor Jesucristo y de una salvación tan grande. Vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 7 de Cantares. Dice así: «Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Hesbón, junto a la puerta de Bet Rabim.
tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco, tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Tu estatura es yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino, que centra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Ahora en Isaías 52, 7, Isaías capítulo 52, verso 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Finalmente en Efesios 2:10, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Un precioso capítulo que vamos a tratar de explicar y desmenuzar hasta donde sea posible. Y pues recordemos que al comenzar su ministerio en Galilea, en Lucas capítulo 4, el Señor enfatizó la obra que haría en aquellos que creyeran en Él, librándolos del efecto del pecado y de la obra del diablo en sus vidas. Como está en Lucas capítulo 4, versos 16 y 17, dice: Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora vamos a Isaías, capítulo 61, verso 61, que es lo que el Señor leyó. Y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En el verso 4 de 61, del capítulo 61 de ese libro, dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Qué tremendos versículos que hemos leído, que hablan de la obra del Señor en las vidas de aquellos que confían en Él por medio del Espíritu Santo. La predicación del Señor, hermanos, conforme hemos leído, debe anunciar el bien y la misericordia del Señor a los afligidos y a los abatidos, a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu, libertad a los cautivos del pecado
y del diablo, y apertura de la cárcel a los presos. La verdad es que ninguno de nosotros ve más allá de lo que es exterior, aparente en las personas. Pero cada vida tiene ahí dentro un trasfondo. Y creo que el Señor está hablando de esa vida interior, escondida, que Él sí ve, que a veces ni siquiera tenemos nosotros conciencia clara de lo que está pasando, pero está ahí. Y creo que sus palabras expresan tan claramente las cosas que nos preocupan, las cosas que afligen a las personas, a los hombres, a los jóvenes. Por tanto, la iglesia, hermanos, debe dar esperanza a los que no tienen ninguna. Debe impartir palabra de fe a aquellos que necesitan, aquellos que la necesitan en realidad para cambiar lo que es humanamente imposible. Humanamente imposible, pero Dios sí puede hacerlo. ¿No? Yo recuerdo cuando muy joven en la fe, antes de que me convirtiera, una serie de problemas y de dificultades y de conflictos interiores que no conseguía resolver de ninguna manera, ¿no? Ni consejo de hombres, ni de gente especializada, ni nada, ¿no es cierto? Hasta que fui atraído al Señor y en silencio a su promesa de que podría tener paz interior, de que mi vida podría cambiar. ¿No es cierto? Obviamente estas cosas estaban escondidas, simplemente veía los efectos. Pero cuando me acerqué a la presencia del Señor por su llamamiento, Él empezó a tocar áreas profundas del corazón, a revelarme cosas que estaban escondidas ahí, de una vida pasada, antigua, que se asemejan tanto a lo que hemos leído en Isaías. ¿No es cierto? Necesitamos que el Espíritu del Señor, hermanos, nos alcance por dentro. Eso es algo que quiero destacar aquí en la iglesia. ¿Cuánto quisiera escuchar más de ese testimonio de aquellos que tienen vivencias con el Espíritu Santo y que puedan testificar y traer un testimonio y decir: el Señor ha hecho esto conmigo, me ha cambiado de esta manera, ha librado y me ha liberado de estas prisiones, de estas cadenas? Eso es lo que queremos oír, porque esta realmente es la obra del Señor, ¿no? Así que muchas veces cuando nos acercamos al Señor pensamos que debemos traer algo para presentarnos delante de Él. Pero la verdad es que aquellos que hemos trajinado tantos años de nuestras vidas sin Dios en este mundo, no podemos traer sino abatimiento cuando nos acercamos a Dios. Quebranto, prisiones de oscuridad y pobreza. A veces ni siquiera, como decíamos, estamos conscientes de ello. Si eres de una de las personas que todavía no conoce al Señor o que lo conoce poco, y en tu vida ves algo así o percibes alguna cosa así, una condición de esta manera, permítame decirte que has venido al lugar correcto. Estás en el lugar cierto. Cierto, porque Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que no tienen nada, absolutamente nada, a lo cual pudieran aferrarse. Ninguna riqueza interior. ¿No es cierto? Eso es pobreza interior, es pobreza espiritual.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso está en Mateo capítulo 5, versos 3 y 4. Él sí puede cambiar nuestras vidas y nuestro entorno. Como dice, reedificar las ruinas antiguas. Las ruinas antiguas. Levantar los asolamientos primeros. Restaurar las ciudades arruinadas. Los escombros de muchas generaciones. Vemos esto en las familias, ¿no es cierto? Es un lenguaje simbólico, sin duda, pero tan real, tan apropiado a lo que ocurre al interior de las casas, de las familias, de esta nación. Esta nación. Ruinas antiguas, escombros de muchas generaciones, cosas que a veces es sorprendente. Aquí en este país no nos olvidamos de cosas que han pasado hace 500 años, ¿no? O más. ¿No es cierto? Y pues de eso está hablando el Señor. El Señor puede limpiar, puede cambiar aquello. ¿No es cierto? Por eso es que la palabra, como hemos leído, indica cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. O como hemos leído en Cantares 7:1, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Sin duda está hablando de esto, de llevar el evangelio, de compartir las buenas de salvación del Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Y bien, pues, entonces, hasta ahora hemos compartido, hemos visto en el Cantar de los Cantares. Si ustedes han tenido oportunidad de revisar en sus casas, lo cual les animo, es un libro que no lo van a resolver en un día. No lo van a poder entender en un día. Les va a tomar quizá meses o años entender lo que está queriendo decir el Señor, pero es de una profunda riqueza. Hay algunos versículos que yo he recibido del libro de Cantar de los Cantares que me han perseguido toda la vida, por tal era su profundidad. Tal era su profundidad. Entonces hemos ido revisando capítulo por capítulo y hemos visto diferentes aspectos relacionados a la vida de la sulamita, ¿cierto? La sulamita. Y la sulamita es un representante nuestro. Es un representante de la iglesia. Lo que el Señor quiere hacer con su iglesia, con cada uno de nosotros. Hemos visto, por ejemplo, su deseo de conocer al Señor, al Rey. ¿No es cierto? La revelación y el trato progresivo y profundo en ella. A través del libro se ven muchas partes. Todo esto. Y pues, toda esta descripción en el libro a fin de levantar un testimonio verdadero en su vida. Hacer que la palabra del Evangelio sea algo real, genuino, auténtico, verdadero en su vida. Pero todo esto como si se tratara de una preparación previa, de un preámbulo, algo que está por venir. Dios trata a las personas, pero con un propósito, y este propósito es su servicio al Señor. Acá, muchos de nosotros siempre hemos estado motivados a servir al Señor desde un principio, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando bien me he convertido y pues a las pocas semanas o meses ya quería estar involucrado en 1000 actividades. Y es porque así es el corazón nuestro, recibimos algo y queremos darlo de gracia.
¿cierto? Y compartimos el Evangelio y pues nos acercamos a aquellos que no conocen o a los que conocen y hablamos del Señor, lo cual está muy bueno, ¿no es cierto? Pero hay algo más profundo que esto, en la medida en que nosotros vamos siendo tratados por el Señor. Señor, para levantar un ministerio profundo en cada vida debe hacer una obra también profunda. Un trato profundo. Y en esta oportunidad y en la próxima, Dios mediante, voy a tratar de cualificar qué es lo que Dios busca en una persona a quien llama a su servicio, ¿cierto? Porque hay algo que requiere una obra, un trato interior profundo, como hemos dicho, de parte del Señor. Entonces, como hemos advertido, esto que estoy compartiendo habla sobre el servicio de la sulamita al Señor, ¿no? Y el primer verso que hemos leído de Cantares hace un paralelo de Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes, los pies, etc. ¿No es cierto? Bien, entonces, al hablar de servicio, hermanos, al Señor, primeramente resulta fundamental caracterizar adecuadamente al ministro, al siervo del Señor. En mi última prédica tocamos el capítulo 6 de Cantar de los Cantares, en el cual vimos la profunda transformación de la sulamita y su alabanza de parte del rey. Transformación porque es como el producto final del trato que el Señor ha estado haciendo en su vida. Y pues en Cantares 6:10, el rey, el mismo Señor, le dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Ahí se ve que la sulamita ha sufrido un trato profundo de Dios en su vida, para que el mismo Señor le alabe de esa manera. Y en el versículo 13 del capítulo 6, las hijas de Jerusalén, en este caso ahora, vemos que le piden a la sulamita que vuelva, que retorne para contemplar la hermosura que el Señor ha hecho en ella. Vuélvete, vuélvete, oh sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Como mirando a alguien que verdaderamente ha alcanzado de la gracia del Señor, y todos quedan maravillados de lo que Dios ha sido capaz de hacer en su vida y de las palabras de gracia que salen de su boca y de su propia vida, y pues quieren imitarla y contemplarla y aprender de esta maestra de la perfección. ¿No es cierto? Ahora bien, entonces esto es fundamental, que caractericemos primeramente, como decíamos, al ministro del Señor. Un ministro del Señor debe ser alguien así. ¿No es verdad? Ahora, en esto del ministerio, en esto del servicio al Señor, la experiencia espiritual resulta fundamental para el servicio. En Cantares 7:1, al hablar de su servicio al Señor, leemos: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Se le dice que ella es una obra de mano de excelente maestro. Por tanto, el servicio o ministerio al Señor requiere de una obra espiritual real y excelente en la vida de aquellos que habrán de servirle. Hemos visto esto
que el Señor hizo una obra profunda en la Sulamita para esto mismo. Como les decía, el servicio de la Sulamita aparece casi al final del libro, porque justamente a lo largo de todo el libro el Señor está tratando su vida. Como alguna vez dijimos, ¿no? Cada vez que el Señor le habla a la Sulamita, pues tiene que enfrentarse a algo nuevo de tinieblas, de oscuridad, que está ahí alrededor de su vida. ¿No es verdad? Por tanto, este es el motivo o la razón para tal cosa. Su experiencia espiritual a través de todas estas cosas que ha vivido, que ha experimentado, resultan imprescindibles para su servicio al Señor, en bien de los que necesitan conocerle más a Él. Ella habrá de compartir y predicar de aquellas cosas que ha experimentado en su vida, que ha visto. ¿De dónde tú obtienes materia prima para tus mensajes en cuanto a las cosas del Señor? De las cosas que tú has vivido, de las cosas que tú has aprendido de Dios, de las que Él te ha enseñado, de todo aquello que ha pasado a través de tu vida y que tú has, como dice el Señor, lo que has oído en tinieblas, ve y dilo a la luz. En medio del trato del Señor, sin duda el Señor te va a enseñar muchas cosas. Y tenemos que tener paciencia y perseverancia y aprender a buscarle de tal manera que el Señor te hable y te saque de donde tú estabas para que tengas algo genuino, legítimo que compartir. En mi vida personal, desde muy joven, he tenido una serie de conflictos. Una serie de conflictos que eran conflictos que venían de mi vida pasada. Y en muchos casos, la totalidad de los casos, no encontraba una salida simple, una salida sencilla. Podía haber conocido la Escritura, podía saber lo que Dios quería hacer conmigo, podía entender todas estas cosas. Pero la solución verdadera ha venido cuando me ha hablado el Señor. Y esto se llama revelación. Cuando el Señor aplica una palabra certera a tu vida, que resuelve el problema que tú estás viviendo. Hasta entonces todo era oscuridad, todo era tinieblas, dificultad. Podía repetir los versículos que sabía de la Biblia, pero solo la voz del Espíritu. Cuando Dios te habla al corazón por revelación, puede cambiar el interior nuestro. Y esto es lo que se necesita, hermanos. Esto es lo que se necesita. Por eso decimos que Él habrá de compartir y predicar de aquellas cosas que ha experimentado en su vida, que ha visto. Cuando el Señor te enseña de esta manera, no va a haber duda alguna de lo que has aprendido. No va a haber duda alguna. Mientras tanto, todo va a ser mucha teología, hermanos. Pero lo que necesitamos es revelación. Su voz, su palabra, los besos de su boca. Eso es. No, y Jesús en Juan 3:11 le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Espiritualmente es así. Si no conocemos al Señor en nuestra experiencia personal, si no hemos probado de su consolación y de su obra profunda en nuestras almas, en nuestros corazones, podemos llegar a ser buenos escribas, hermanos, o teólogos,
Podemos. Puedes ir, tomar años de estudio y lograr un buen entendimiento de muchas de estas cosas. Pero lo que el Señor busca son ministros del nuevo pacto. Así que si quieres tener palabras que consuelen, que guíen, que ayuden a otros, lo que se necesita es que Dios haga esto mismo, primeramente en tu vida. En 2 Corintios, capítulo 1, versos 3 al 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente, escuchen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Una de las cosas que más me ha bendecido, aparentemente contradictoria por lo que voy a decir, es haberme dado cuenta que todos los conflictos que tenía en mi vida interior eran por causa del Espíritu Santo que mora en mí. Porque Él quería exponer lo que verdaderamente había en mi corazón, el trasfondo de mi vida espiritual. Y todo aquello no deja de generar crisis y tribulación en nuestras vidas, porque ninguno puede cambiar un solo pensamiento de sí con facilidad, a no ser que Dios intervenga y te muestre cómo. Pero llegué a darme cuenta un día que estas cosas eran porque el Señor las estaba provocando, porque las quería quitar de medio, hasta que me diera cuenta de cómo es que Él hacía esto por medio de su cruz, de su obra espiritual. Y eso es lo que está diciendo el apóstol aquí, que nosotros somos consolados y podemos consolar, más bien, que nosotros podemos consolar a otros en la medida en que nosotros mismos somos consolados, ¿no es cierto? Pero esta consolación de Dios vendrá siempre precedida por tribulación, aflicción y trato del Señor. Y cuanto más profundo sea el problema nuestro, más profundo será el trato de Dios, la aflicción, para sacar ciertas cosas del corazón nuestro, que están ahí arraigadas. Para desarraigar aquello, Dios tendrá que hacer una obra profunda, tremendamente profunda, progresiva. Y cuando la haga, somos consolados. Y el apóstol Pablo dice que somos consolados luego de esta tribulación con la consolación que recibimos de Dios, y entonces podemos consolar a otros. ¿Me entienden, hermanos? Así que si están pasando dificultades en su vida, no traten de impedir el trato de Dios. Dejen que Dios trate sus vidas. Lo que deben hacer es pedirle revelación. Revelación. Y revelación es oír la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que pueden oír la voz de Dios? Es así, hermanos. A veces yo escucho, el Señor me ha dicho esto, aquello. Yo quisiera oír más frecuentemente. El Señor ha tocado mi alma en esta área tan profunda que tenía y me ha librado de estos pecados. Me ha librado de esta mala conciencia. Me ha librado de tal cosa. Porque esa es la obra de Cristo. Como hemos leído al principio, ese era el principio de su ministerio.
cuando habló de estas cosas en Isaías. Amén. Bien, pues bien, esto es, hermanos, es fundamental la experiencia espiritual, más que ninguna otra cosa. Es buena la enseñanza, es bueno el conocimiento de las Escrituras, es bueno tener una buena doctrina en ese sentido, pero tiene que ir acompañada por la experiencia, la vivencia, la realidad que el Espíritu Santo trae hasta nosotros, hasta nuestras vidas. En otra versión, en lugar de cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe, dice, cuán hermosos son tus pasos en las sandalias. Tus pasos en las sandalias, oh hija de príncipe. La sulamita ha retornado, como le pidieron las hijas de Jerusalén, las doncellas de Jerusalén, y busca ahora andar en el Espíritu, pero paso a paso. ¿No es cierto? Paso a paso. Es un paso a la vez. ¿No es cierto? No tendrá que correr de un lado a otro por sí misma, buscando lo que deba hacer. Porque el Señor mismo habrá preparado su camino, el trato de la sulamita, por una parte, y luego el camino de servicio al Señor. Todo lo que nosotros hacemos por el Señor viene de su gracia. Según la medida de la gracia, dice la palabra, ¿no es cierto? Y esto es según la medida de la obra del Señor que te ha impartido. ¿Entiendes? Entonces, de acuerdo a eso, pues tú también tienes que ofrecer en diferentes áreas, sin duda. ¿No es cierto? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor tiene muy claro lo que espera de ti, lo que espera de mí. ¿No es cierto? Ya ha preparado de antemano estas obras buenas, en las cuales Él quiere que andemos. El excelente maestro habrá preparado entonces al siervo y su trabajo. Este va a servir de esta manera, este va a servir de aquella otra, en la casa del Señor. Lo importante es que sea en el Espíritu. ¿No es cierto? Entonces el plan de trabajo quedará en manos del excelente maestro. Y por la destreza de sus manos, obrando en su siervo, lo guiará continuamente en el camino que Él ha preparado. Y lo capacitará para cada nuevo paso que deba dar, en tanto camine juntamente con Él. Entonces sus pasos en las sandalias serán hermosos, como hemos leído en Cantares, ¿no es cierto? Si la sulamita caminara así con Dios, en una dependencia, en una proximidad al Señor, siendo guiado por el Señor, no yendo más allá de la gracia, ¿no? Haciendo aquello que tú puedes, para lo cual el Señor ya te ha preparado, ¿no es verdad? Y buscando quizá otras cosas más, pero siempre esperando la guía del Señor. Y el Señor encontrará, y la sulamita también encontrará que estas sandalias que el Señor le ha dado, que son el apresto del Evangelio de la paz, ¿no es cierto? También la protegerán de contacto con lo terrenal. Queremos una obra espiritual. No se olviden esto, hermanos. Por mucho que el mundo pida resultados de un tipo y de otro tipo, ¿no es cierto? A veces somos presionados de esa manera, pero lo que el Señor busca es que todo sea en el Espíritu, en su Espíritu, por su gracia, por su intervención. Esas son obras imperecederas que permanecen para siempre. Las otras no. Las otras no. La sulamita abundará en gracia
en todo lo que se necesite, si caminare siguiendo sus pasos. ¿Está bien? ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Bueno, luego de eso, otro asunto importante es el sustento del ministro. ¿De qué se sustenta un ministro? Una persona que sirve al Señor. Este sustento es siempre celestial. Como dice acá en Cantares, ¿no? Hemos leído, tu ombligo como una taza redonda, dice, que no le falta bebida. En otra versión dice que nunca le falta vino mezclado. En la Biblia de las Américas. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Un lenguaje poético, ¿no es verdad? Pero que hablan del alimento y la bebida espiritual que no pueden faltar en el siervo del Señor. Sabemos que el vino en el Nuevo Testamento es su sangre, ¿cierto? El vino y el trigo que se mencionan en este versículo nos recuerdan las palabras del Señor en Juan capítulo 6, que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 53 de este capítulo 6 de Juan. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cuando los judíos oyeron esto, dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede entender? ¿De qué está hablando este hombre? ¿De qué está hablando este hombre? Está hablando de esa comida espiritual del Señor, que es su carne, su sangre. Su sacrificio en la cruz, en resumen. Entendida espiritualmente, ¿no es cierto? Los judíos se fijaban, nosotros queremos ver una señal de Dios, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, hablando del maná, ¿no es cierto? Algo visible, tangible, que puedan percibir nuestros sentidos más o menos. Y les dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Eso no les ayudó en nada. Lo que necesitan es ese maná espiritual, el maná escondido, que es la obra del Señor, transmitida a ti por el Espíritu Santo. ¿Me entienden, hermanos? Eso es lo que verdaderamente alimenta. Eso es lo que te va a sostener, hermano. Cuando uno tiene muchos conflictos en su vida, lo que necesita es oír más de la cruz del Señor. Cómo Dios te ha librado de aquello. Cómo el Señor, por medio de su sangre, ha purificado tu conciencia y la ha hecho despierta a las cosas de Dios. Esto es una tarea que todavía a muchos de nosotros nos falta comprender, conocer. Estos son los alimentos. Este es el alimento espiritual que da vida interior, hermanos. ¿Me comprenden? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso es lo que dice el Señor. Por tanto, este es el tipo de alimento que necesitamos como siervos del Señor. ¿Entienden? La carne del Hijo del Hombre se refiere, como hemos dicho, a la muerte en la cruz.
Y es el alimento espiritual, celestial del nuevo hombre. El hombre espiritual se alimenta del conocimiento de la cruz de Cristo, hermanos. Es el pan de vida, simbolizado por el montón de trigo que hemos leído en Cantares 7:2. ¿No es cierto? Por el cual morimos a nuestra naturaleza terrenal, a nuestra carne. Qué fundamental ser librados, hermanos, de nuestros deseos carnales, de nuestra manera humana de andar en este mundo. Este es un trabajo progresivo, continuo, en cada una de nuestras vidas. Y dura hasta el último día de nuestras vidas también. Pero qué fundamental ser liberados de estas cosas que nos hacían tan humanos, tan humanos. Yo estuve viendo en estos últimos días a mí me gusta mucho la historia. Entonces he estado revisando en algunos videos históricos, ¿no es cierto? Y historia de las cosas que han pasado a principios del siglo XX. Yo escucho eso y digo, no sé cuál sería el contexto para que los hombres de entonces pongan la confianza en estas cosas que estaban haciendo. Pero es así, ¿no es cierto? Los hombres tratan de buscar solución a todo lo que encuentran en su vida, todo lo que tienen y conocen y ven y viven. Pero la solución real es la carne del Hijo del Hombre, la sangre del Hijo del Hombre. Ese es el alimento espiritual, hermanos. Eso es lo que nos puede sostener. La bebida espiritual, ya hemos dicho, es su sangre. Su sangre. Y de su sangre necesitamos tanto que aprender, hermanos. Tanto. Ninguno de nosotros ignora que la sangre de Cristo purifica nuestros pecados. Pero otra cosa es entender cómo limpia nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestros recuerdos de las cosas que hemos hecho antes o de las fallas que tenemos aún siendo cristianos. Qué fundamental, hermanos, ¿no? En el Antiguo Testamento, la sangre de los toros y de los machos cabríos purificaban el alma del pecador. Pero en el Nuevo Testamento, recuerden esto, la sangre de Cristo purifica además el espíritu del hombre. Eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Dios dijo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso dijo el Señor. A veces los hombres nos acordamos de nuestros pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque no ha sido purificada nuestro espíritu, nuestra conciencia. Pero la sangre sí puede hacer eso. Por eso decimos que el alimento del siervo del Señor, del ministro del Señor, debe ser espiritual. Solo el Espíritu Santo puede darnos a comer así y beber así. ¿Me entienden, hermanos? Amén. El ministro del Señor debe conocer espiritualmente la carne y la sangre de Jesús y apelar continuamente a ella para, como dice en 2 Corintios 7:1, limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, para aquellos que aspiramos siempre a servir al Señor, yo les digo que solo la carne y la sangre de Jesús pueden liberar el espíritu en el creyente. Cuán importante que cuando compartimos, hermanos, se manifieste el espíritu del Señor a través nuestro. Pero para eso la carne y la sangre deben continuamente operar en nuestra vida interior. ¿Quién aquí quiere unción en su mensaje, en su predicación? ¿Quién quiere? Todos, creo, ¿no es verdad? Todos aquellos que aspiran a compartir las cosas del Señor quieren tener unción, la presencia del Señor
a través de sus palabras. Entonces, para tener unción, ¿qué hace una persona? ¿Qué hace un ministro? ¿De qué cosas vas a hablar? Ya hemos dicho, tienes que hablar de lo que has experimentado del Señor. ¿Quieres tener algo firme sobre lo cual apoyar tu mensaje? Tienes que apoyar en lo que conoces verdaderamente del Señor. Y también lo que dice el apóstol Pablo. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué les parece? ¿Quieren que se manifieste el Espíritu Santo? Hay que llevar la muerte de Jesús por todas partes, para que también la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos mortales. No nos equivoquemos, no hay otra manera, hermanos. Así van a tener un impacto espiritual en los creyentes. Van a poder alimentarlos, fortalecerlos, transformarlos interiormente, llevar fruto abundante para Dios. Yo recuerdo, hermanos, hace muchos años, 20, 25 años, 30 tal vez, sí, por ahí, llegaron a mis manos unos cassettes en aquel tiempo de un hombre que pasó ya a la presencia del Señor en 1970, 71. Y yo escuchaba atentamente, era en inglés todo esto que él compartía, y simplemente quedaba fascinado de las cosas que oía, fascinado de las cosas que él hablaba, fascinado. Espiritualmente jamás había escuchado una cosa así. ¿No? Yo sabía que era un buen hermano, pero otra cosa fue escuchar esos mensajes. Esos mensajes obviamente me impactaron profundamente, profundamente. Y no es que asimilé toda la enseñanza en cuestión de días, esas cosas me han durado años. A eso me refiero. Era en el espíritu, impactó profundamente en las personas que le oían, impactó profundamente mi vida. Y espero que los mensajes que escuchen hagan eso. Quizá no entiendan todo en ese momento, pero saben que Dios estaba ahí, que el Señor estaba presente. Y Dios continúa trabajando sobre eso mismo, haciendo una obra. Él resolvió, este hombre increíble, resolvió muchas preguntas que yo tenía de años, o cosas que había visto y que no había escuchado a nadie decir antes. Él confirmó. ¡Qué tremenda consolación! Eso es lo que necesitamos los ministros. Necesitamos ministros que están cerca de la presencia del Señor, hermanos. Siervos así, delante del Señor. Que han peleado hasta que obtienen algo. Como Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Es cierto? Jacob peleando con el Señor hasta que el Señor lo encontró y lo descoyuntó de la cadera, ¿cierto? Pero luchó con el ángel toda una noche y no dejaba que se vaya el ángel. ¿Dónde están esos que hacen tal cosa, hermanos? ¿Dónde? El ángel le dijo, sabes, ya raya el alba. Es como diciendo, ya está pasando las tinieblas, la oscuridad, me tengo que ir. ¿Y qué le dijo a Jacob? No te dejaré ir si no me bendices. Si no me bendices. Qué tremendo. Así tienes que pelear con Dios, hermano. Cuando hablamos de revelación, así es. Como que el Señor en un principio no estuviera 100% seguro. Vamos a ver tu determinación. Si eres como Jacob, hermano, que busca las cosas de Dios hasta que las encuentra. ¿Sí? Así tiene que ser, hermanos. No cristianos de medio pelo, hermanos. ¿No es cierto? De esos que se dan por vencido rápidamente. No. Si tú quieres que cambie tu alma, tienes que buscar a Dios hasta que cambie tu alma. ¿Sí? Amén.
Ahora, la estatura espiritual del siervo debe apuntar a la de Cristo. Este es otro punto. En el versículo 7 de Cantares 7 hemos leído: tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Entonces este versículo confirma el crecimiento espiritual de la sulamita, a quien se la compara con una palmera, porque ha llegado a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Efesios 4:13 está esto. Ahora, la palmera es un árbol que crece derecho, ¿no es verdad, hermanos? Que puede alcanzar gran altura. Yo he leído que hay palmeras que tienen 30, 40 metros de altura, ¿no es cierto? Y que llevan mucho fruto, ¿dónde? Arriba, en el cielo, hermanos. Así también es la vida de Dios en sus ministros. Su rectitud es manifiesta, pues no puede impedirse la vida de Dios en ellos, ¿no es cierto? Esta vida no puede torcerse, ¿no? En cualquier área de su vida, sea en su familia, sea en su trabajo, escuchen esto, sea en el pago de los impuestos. Al que impuesto, hermanos. A nadie nos gusta pagar impuestos, ¿no es verdad? Yo trabajo, hermanos, y en construcciones. Y en construcciones a nadie le gusta pagar impuestos. Contratas plomeros, no pagan impuestos. Contratas albañiles, peor aún. Y todo le cargan al que los contrata. Así es nuestra nación. Nadie es responsable de nada, sino unos cuantos. Pero la vida de un cristiano debe ser seria a ese respecto. Debe ser íntegra. En su trabajo, en su familia, hacemos las cosas como para el Señor, hermanos. No para los hombres. Lo que hagas, no es porque te pagan poco o te pagan mucho. Es porque lo haces como para el Señor. No para los hombres. Y tú pon tu carga sobre el Señor. Y vamos a ver si Dios no te ayuda. Sin duda que te va a ayudar. ¿No? Estos, en cuanto más crecen, más fuertes, abundantes son en su copa, más fruto. Dice: el justo florecerá como la palmera. Dice el salmista en el Salmo 92:12. Entonces, en este escenario de Cantar de los Cantares, una de las vírgenes que estaba presente, habiendo oído la comparación que el Rey de Gloria hizo sobre la sulamita, anhelando participar de la gracia que veía en esta sulamita, exclama: subiré a la palmera, asiré sus ramas o frutos, deja que tus pechos sean como racimos de vid, le dice a la sulamita. Como diciendo, escuchen a ver, si alguien te dice subiré a la palmera, quiere decir, en este caso, esta virgen quiere decir, quiero ser alumna de esta maestra de la perfección. Quiero alcanzar su estatura espiritual. Quiero experimentar los efectos de la unción del esposo que está en ella. Qué lindo, ¿no? Ver a un hermano en quien Dios ha derramado gracia y que te sea un buen ejemplo de lo que debes llegar a alcanzar. ¿No es verdad? Le dice, el fruto de sus palabras son enseñanzas que para mí son como racimos de uva, de exquisita dulzura. Tan cierto. Yo les digo nuevamente, ¿no?
Cuando oía a estos hermanos, he escuchado muchos hermanos de esos que están en los anales, digamos, en la historia, porque ya no están vivos, ¿no es cierto? Hay muchos de ellos. Cuando los escuchaba, deseaba subir a esa palmera, ¿no? Cuando sus palabras me ayudaron a ese cambio que yo deseaba en mi interior, que andaba escondido hasta que el Espíritu se reveló, ¿no es cierto? Así debemos anhelar, hermanos. Ojalá cada uno de nosotros sea un siervo semejante a esta sulamita, ¿no es cierto? Que podamos decir de estos que veamos: subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos, con que nutres a otros, sean como racimos de vid. ¿Amén? Bien, tal es el impacto que podemos provocar cuando tenemos esta sal dentro, hermanos. ¿No es verdad? Bueno, y finalmente llegamos a este versículo que dice: subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino, que centra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Y en esta última parte, para explicarla, déjenme contarles una historia de la vida real. Esto de tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Bueno, el asunto es que desde joven en la fe, quise estar presente en el lecho de muerte de algunas personas que estaban enfermas o que eran ya ancianas, mayores, ¿no? Creía que debían tener una última oportunidad de escuchar el Evangelio antes de partir de este mundo. Y les confieso que me he sorprendido tremendamente. Gracias a Dios, no he podido estar ahí en el lecho de muerte de muchas personas. Y a todas las que les he hablado, me han escuchado. Algunas incluso, habían algunas que les habían dado un ataque cerebral. Ya no podían ni siquiera moverse. No podían ni hablar. Pero sí me hacían algunas señas. Yo les compartía el Evangelio. Y entonces sucede que una vez fui a visitar a un tío mayor ya, anciano, que estaba en el hospital, donde eventualmente él murió. Era esposo de una hermana de mi madre, un hombre que durante toda su vida había sido muy severo y enérgico en su vida. Esta su esposa, mi tía, era también una persona mayor y una católica devota que iba a la misa y comulgaba todos los días. Así era esta tía, ¿no? Era una persona que andaba siempre rezando rosarios, haciendo promesas, como se estila en la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Entonces, cuando supe que estaba este tío en el hospital, yo dije, voy a ir a verlo. Y cuando iba al hospital, me preguntaba, ¿qué les voy a compartir a estos mis tíos para que reciban el Evangelio y se salven? Sabiendo cómo son, hombres mayores, personas mayores, que a veces pues tienen tantas cosas ahí en el corazón, ¿no es cierto? Tantas ideas y demás. Entonces, dadas estas circunstancias,
Y para contextualizar la palabra de lo que les quería compartir, les hablé de otro hombre viejo en la Biblia, semejante a ellos, que había escuchado el Evangelio del Señor y se había salvado. ¿Quién es este hombre viejo? ¿Quién es? Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan. Entonces Dios me dio gracia porque tuve un par de minutos y les hablé de Nicodemo. El Espíritu estaba ahí, ¿no es cierto? Me dio gracia y pude compartir la historia bíblica en unos cuantos minutos. Y cuando terminé, escuchen lo que me dijo mi tía, que podríamos llamarla una beata, ¿no? De la Iglesia Católica. Me dijo, qué hermosa esta enseñanza. Dime dónde queda tu iglesia. Dime dónde queda tu iglesia para que yo vaya ahí. Si entienden bien, hermanos, aún los inconversos pueden profetizar. Cuando el Espíritu del Señor se manifiesta, profetizan. Esta mujer, yo la escuché. Eso no salía de ella misma. Era una profecía. Era algo que salía de su interior, de lo profundo de su ser. Igualmente mi tío, bendiciendo el mensaje del Evangelio, recibió al Señor. ¿No? Bueno, sin embargo, la historia no termina ahí, ¿no? Saliendo yo del hospital, me dije, todavía el mensaje del Evangelio no ha terminado. Mi tío necesita recibir al Espíritu Santo. Porque el mensaje del Evangelio es pues completo, ¿no es cierto? Se convierten, se bautizan en agua, reciben el Espíritu Santo. A veces, como en el caso de Cornelio, no se habían bautizado en agua y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿No es verdad? Cayó sobre ellos. No, mi tío estaba en su cama, entonces dije, necesita recibir el Espíritu Santo. Tiene que tener el sello el hombre. Tiene que tener el sello. Como esos de Samaria, quien fue el evangelista Abel, ¿no es cierto? Habían recibido el Evangelio, pero llamaron a los ancianos de Jerusalén para que les impusieran las manos y recibieran el Espíritu Santo. ¿No? Esto parece ser algo así como un patrón en el Nuevo Testamento. A veces puede haber ciertas variaciones, pero es importante saber que deben recibir el Espíritu Santo. Tienen que recibir el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mi tío se quedó toda esa semana y la semana siguiente yo volví al hospital y me presenté a ellos. Entonces le pregunté si quería recibir al Espíritu Santo. Y mi tío me dijo, quiero. Cuando me acerqué, hermanos, a orar para que él recibiera el Espíritu Santo y le puse las manos encima, yo sentía que él se movía. Se movía como si hubiera alguien ahí dentro, que no quería que yo ore por él, ¿no? Y en mi corazón yo dije, ahorita va a salir un puñete a mi cara. Eso es lo que yo he sentido. Ahorita me va a meter un puñete, porque eso es lo que yo percibía, toda la lucha que había ahí. Entonces agarré igual, he orado por él, oré por el Espíritu Santo. Mi tío no debe haber sabido ni lo que pasó, ¿no es cierto? Oré y le puse las manos, recibió el Espíritu Santo. Y me fui. Y nunca más lo volví a ver porque me fui de viaje y tío en ese tiempo falleció. Hermanos, debemos pedir a Dios que nos dé un paladar como el buen vino. Que se entra mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. En otra versión dice que hace hablar los labios de los que están dormidos.
Y muchos están dormidos espiritualmente, hermanos. Esto hace el mensaje más general, ¿no es cierto? Más universal. Ahora bien, Pablo dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, es decir, con el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Con el Espíritu Santo, con gracia. Y también dice que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A Timoteo le dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, el paladar como el buen vino, hermanos, es justamente la predicación a tiempo. A tiempo. Cuando los campos están blancos para la siega. Cuando la persona más lo necesita. Qué precioso es traer una palabra que entra suavemente y alcanza lo profundo del corazón, hermanos. Que trae una respuesta a lo que han estado esperando. Hay personas, hermanos, hasta por la experiencia, que no quieren morir porque están esperando algo. Y ese algo es el Señor. Paladar como el buen vino, hermanos, que se entra a mi amado suavemente, dice. Estoy seguro que cuando el Espíritu te inspira, este buen vino también bendecirá al Señor. Y entrará mi amado suavemente. Y les digo, sin duda será recordado en la eternidad. Amén. Nos ponemos en pie, por favor. Amén. Ponemos en pie, por favor, hermanos. Amén. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Una palabra tan profunda, tan preciosa, tan llena de contenido espiritual, que tú has preparado para nosotros, para que comprendamos de este evangelio que también nos has confiado, Señor, para que seamos como aquellos cuyos pies son hermosos sobre los montes, porque traen alegres nuevas, anuncian la paz, nuevas del bien, que publica salvación a los que no tienen ninguna, y aún a los que tienen, Señor, porque los edifica y los fortalece y los consuela y les da todas aquellas cosas que anhelamos tantas veces en nuestra alma y que están escondidas en Cristo, en Dios. Gracias, Señor. Pedimos que tu Espíritu refresque estas palabras y que tú nos des más revelación, que traigas, que nos hagas oír tu voz, Señor. Que seamos fortalecidos interiormente con poder en el hombre interior por tu Espíritu. Señor, que levantes en nosotros hombres de testimonio, hombres útiles, aquellas obras buenas que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, Dios. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Me diste
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.